¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Periodistas de a Pie, que ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Esta noche me acompañan Vero García de León. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Alberto. Buenas noches. Nos acompaña también Guillermo Ávila, que es investigador de Fundar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. Y yo soy Alberto Nájar. Vamos a tocar dos temas que son ciertamente polémicos. Uno se refiere a este conflicto de interés que representa la llamada Casa Blanca, que pertenece a un contratista del gobierno del Estado de México y ahora también de la presidencia de la República. De eso hablaremos con Guillermo Ávila, que es investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, que es Centro de Análisis e Investigación. Y el segundo tema, Vero, se refiere a el apagón analógico, la distribución de televisiones digitales. Que dejará de transmitirse la señal analógica para ser sustituida por una señal digital a los hogares. Y la licitación de las cadenas de televisión abierta. No se vaya, enseguida volvemos. Gracias por seguir en Periodistas de a Pie, que ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Vamos a entrar en materia. Guillermo, Vero, este tema ha sido de los más comentados, ha sido un hitazo a nivel internacional. Prácticamente todos los medios internacionales que tienen presencia en México lo han retomado, el conflicto por la construcción de una casa para la familia presidencial, que en principio se planteó que pertenecía a la esposa del presidente, a la señora Angélica Rivera, y que después se aclaró que en realidad todavía está en propiedad de una empresa constructora que ha sido, IGA se llama la empresa, que ha sido beneficiaria de varios de los contratos y licitaciones desde el gobierno del Estado de México y ahora también en la presidencia de la República. Más allá del valor, Guillermo, de que pudiera tener la capacidad que hubiera tenido o no la esposa del presidente para comprar esta casa, ¿qué te dice a ti el hecho de que exista este vínculo, esta relación y la propiedad, sobre todo, que se ha tenido que reconocer de un contratista del gobierno? ¿Qué conflicto, qué problema ves tú en este tema? Bueno, creo que es importante que menciones que en lo que nos tenemos que fijar no es tanto en el valor de la casa, me parece fundamental eso, sino en efectivamente si hay un interés en conflicto o no. La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos especifica cuándo puede haber conflicto de interés, y si me permites lo voy a leer directamente. Sí, por favor. Es el artículo 8, la fracción 12 de la ley. Dice que habrá conflicto de interés cuando los intereses personales, familiares, de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Esa es una definición, digamos, de manual, ¿no? Que se puede encontrar también en los estudios, en los referentes no solamente normativos, sino también académicos, internacionales, etc. En ese sentido me parece que sí hay elementos muy claros para comenzar a ver que sí puede haber un conflicto de interés. Ahora, me parece también muy importante subrayar que a quien le corresponde definir jurídicamente, legalmente, si hay un conflicto de interés, pues es a la autoridad correspondiente, que en este caso es la Secretaría de la Función Pública. Y con esto, o sea, me parece importante subrayar también que el caso, el asunto de, como le están llamando popularmente, la Casa Blanca, pues refleja varias problemáticas. Una de ellas, por ejemplo, es la fragilidad o la insuficiencia, por llamarlo de alguna forma, de este marco normativo y del andamiaje institucional que regula los conflictos de intereses, ¿no?
¿Y qué habrá sido entonces? Digo, porque todos recordamos, bueno, la entrevista que realiza precisamente Carmen Aristegui al vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, en el que él menciona enfáticamente que al ser Angélica Rivera al no ser funcionario público, entonces no hay como tal un conflicto de interés, ¿o no es así? Sí, creo que en realidad la explicación iba a decir que en tanto que no es servidora pública, no tiene por qué rendir cuentas. Ahora, el asunto es que efectivamente, formalmente, legalmente, no existe la figura de primera dama, no tiene un nombramiento, digamos. No recibe sueldo. No recibe un sueldo. El asunto aquí es que quien entonces es el responsable de informar y de transparentar su situación patrimonial, pues es en realidad el presidente. Y en ese sentido, es que por eso presentó su declaración patrimonial. La función pública tiene que definir si existe o no conflicto de interés en este caso, Sí. según planteabas. ¿Cómo podemos entender un conflicto de interés? Porque, como para que quedara un poco más claro, porque pareciera que en términos muy llanos, es decir, pues estás viviendo en la casa de tu contratista, pero no sé si es únicamente esta definición tan sencilla lo que Sí, en estamos realidad hablando. tendría que haber un procedimiento más específico, administrativo, de investigación para delimitar y para que quede bien configurado, como dicen los abogados, el conflicto de interés. En ese sentido, por ejemplo, esta es una de las limitaciones y de las ausencias en el marco normativo. O sea, no existe realmente el procedimiento para delimitar el conflicto de interés. Y la única forma de encontrarlo, bueno, hay dos. Una de ellas es dejarlo a la voluntad del servidor público, es decir, en la misma ley se dice manifiestamente que es el servidor público quien tiene que avisar a su superior, y así lo dice en la ley, si algún asunto que él va a tratar puede representar un conflicto de interés, porque de alguna manera él está involucrado. Y ahí hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, o sea, este involucramiento tiene que ver con el grupo familiar. Con el grupo familiar hasta cuarto grado, es decir, no solamente la o el cónyuge, sino los hijos dependientes o familiares, insisto, hasta el cuarto grado. O incluso se dice en la misma ley que alguien que puede entrar en conflicto de interés si tiene alguna relación con una persona de manera comercial o de negocios, etc. Pero, como decía, pues en realidad no hay un procedimiento para decir, bueno, hay una casa, ¿no? por decirlo de alguna forma, y además de la casa, pues el dueño de la casa es un contratista que ha tenido varias licitaciones, varios contratos públicos, tanto en la administración federal como en su momento en el gobierno del Estado de México. O sea, no hay una definición. Si lo que estamos esperando es que exista un papelito que te diga es conflicto de interés, tiene tal sanción porque esto no lo existe como tal. El ejemplo también, y esto, insisto, es un problema no solamente en el Poder Ejecutivo, no solamente, me parece que es también, vale la pena mencionar que no es solamente, el problema no es solamente ahorita en esta coyuntura y por el caso de la Casa Blanca, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Legislativo pasa lo mismo. Son los mismos legisladores los que tienen que presentar, en principio, pero no es una obligación, una declaración de intereses. Y esa declaración de intereses tiene que estar registrada por las autoridades de la Cámara o de las cámaras de que se trate. Pero eso pues en realidad no sucede en la práctica. Lo que voy con esto es que se deja a la voluntad del servidor público, un poco lo mismo que sucede con la declaración patrimonial. Se deja a voluntad del servidor público que se manifieste los intereses, por otro lado la situación patrimonial, ¿no? Y entonces en ese sentido no hay un ejercicio real ni de transparencia ni de rendición de cuentas.
O sea, depende específicamente de que el funcionario quiera o no declarar y decir la verdad en este caso. Sí, como decía, también hay otra forma, que es fijarse en la declaración patrimonial. La declaración patrimonial es un instrumento de combate a la corrupción como tal, no solamente en México, sino en los demás países, porque sirve para identificar las variaciones en la situación patrimonial y también los intereses que puedan entrar en conflicto con el ejercicio de la función pública, porque parte de la información que hay en esa declaración patrimonial pues tiene que ver con las participaciones, con las inversiones, con la pertenencia a consejos, o sea, además de las propiedades y los bienes bueno, sí, los bienes que posee el servidor público de que se trate. Y atendiendo a la definición que tú leíste al principio, digamos, siguiendo como tal la definición, sí habría un conflicto de interés como tal. En este caso en particular. En este caso. Como te decía, me parece que eso le corresponde tal cual definirlo a la autoridad, ¿no? O sea, a mí me parece, y eso es lo que nosotros... ¿Pero por qué se deja el criterio de...? O sea... No, es que no es el criterio, sino que en tanto, como hemos venido explicando, en tanto que no hay un procedimiento específico para definirlo, o sea, está la definición, pero por eso solamente podemos decir, bueno, pues sí están todos los elementos para decir, la Secretaría de la Función Pública tendría entonces que entrar, actuar y investigar realmente, pues no solamente la declaración patrimonial del presidente, ¿no? Sino también los procesos de licitación en los que se han visto, en los que ha participado la empresa. Sí, porque lo más sencillo, la explicación que hemos venido escuchando de parte de las autoridades, es que todo se ha sujetado a la ley. La licitación que se hizo para el tren rápido de México a Querétaro, el argumento fue, no violamos ninguna ley, se cumplieron con todas las normas, todo lo específico, etcétera. Pero este problema va más allá de las leyes. Aquí lo que yo veo, no sé si coincidan conmigo, que es como una estructura que está construida justamente para que no pueda haber una investigación y mucho menos una sanción en estos casos, ¿no? Sí, como te decía al principio, sí hay serias limitaciones institucionales y normativas. Y no solamente tienen que ver con la indolencia o con la falta de capacidades, digamos, individuales de los servidores públicos, sino también con una fragmentación completa del sistema de rendición de cuentas en general, ¿no? En ese sentido, pues sí, nosotros esperaríamos que la Secretaría de la Función Pública, insisto, comience un procedimiento, pero no solamente la Secretaría de la Función Pública, también las cámaras, el Congreso podría establecer una comisión de investigación, pero además de eso, pues robustecer el sistema normativo tal cual, que es algo que también en principio se va a hacer próximamente. Sí, es algo donde, de nuevo, esa palabra que resulta sospechoso, tanto todo lo que implica en la relación, los vínculos de esta empresa con el gobierno el presidente, el anterior, el gobierno del Estado de México, pero también el hecho básico, me parece fundamental que el encargado de investigar y eventualmente sancionar dependa del Ejecutivo, que eso es algo que ha sido muy, muy cuestionado. Nos quedan unos segundos, ¿te parece si vamos a un corte, Guillermo Vero, y profundizamos un poco sobre este punto? Sí. Y una propuesta que Fundar está impulsando justamente en ese sentido, entiendo. Sí. Vamos a un corte, enseguida volvemos.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Es Rompeviento TV, el programa se llama Periodistas de a pie. Estamos abordando el tema del conflicto de interés que representa la famosa Casa Blanca de la familia presidencial. Antes de irnos al corte, Guillermo, dejamos pendiente este tema el limbo, yo le llamo así, en el que se encuentra la Secretaría de la Función Pública, y esa certeza de que el encargado de investigar y eventualmente sancionar depende del Ejecutivo, y el problema que tenemos ahorita es que ni siquiera tiene secretario. Claro. Sí, como recordarán, hace 2 años se planteó una reforma, de hecho desde el inicio, antes de que tomara posesión el presidente, presentó 3 iniciativas, o por lo menos la propuesta de las iniciativas mediante los grupos parlamentarios de su partido en el Senado. Una era la de transparencia, reforma constitucional de transparencia, que sí se presentó, desaprobó y ahora se está trabajando incluso ya en la ley secundaria que está próxima a presentarse. Otra era la del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que planteaba en principio una Comisión Nacional Anticorrupción autónoma de cualquier poder. Esa también se presentó, se aprobó en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados se quedó estancada y parece que en realidad ya no se va a tomar en cuenta, eso no lo sabemos realmente, porque hay una serie de iniciativas que se presentaron en paquete, que presentó el Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados y entonces parece que más bien se van a ir por ese lado. Y la otra, bueno, era de publicidad oficial, que en realidad ni siquiera se presentó la iniciativa, ¿no? Entonces eso para dar el contexto de que desde hace 2 años se presentaron, al mismo tiempo para darle cabida a la Comisión Nacional Anticorrupción, lo que plantearon fue desaparecer la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública es la que se encarga, es la Contraloría del Poder Ejecutivo. Entonces se encarga de investigar y en su caso sancionar o sea, sanciones administrativas, no penales, las posibles faltas y responsabilidades en las que incurran los servidores públicos. Y esa reforma, por la que desaparecen la Secretaría de la Función Pública y algunas de sus funciones pasarían a la Secretaría de Hacienda, esa sí se aprobó. Entonces, digamos, y con la precaución de decir que la Secretaría de la Función Pública seguiría funcionando hasta que se aprobara la Comisión Nacional Anticorrupción. El problema con eso es que efectivamente está funcionando mediante un transitorio. Esto significa que no tiene realmente certeza institucional y mucho menos incentivos para realizar sus funciones de manera eficaz. Y quiere decir que ahorita este tema está pues como en una especie de stand-by y de que no va a suceder nada realmente. La Secretaría de la Función Pública sigue funcionando de cierta manera, aunque no, o sea, sigue haciendo algunos de sus actos administrativos. Cada año presenta como parte un informe anual y pues a partir del informe anual también vemos que en realidad no se identifican o no se, esto es como decíamos en el bloque anterior, si hay mucha dificultad para identificar tanto conflictos de interés como verificar las declaraciones patrimoniales. O sea, no es una actividad en la que pongan realmente atención, ¿no? Entonces, pues sí queda muy limitada su actuación. E insisto, o sea, además, como bien señalabas, la falta de autonomía y una relación jerárquica directa entre la presidencia y la Secretaría de la Función Pública, o sea, además están funcionando mediante un encargado de despacho, que es una subsecretaría, ¿no? O sea, tienen nivel de subsecretaría, y al mismo tiempo pues saben que su periodo de duración pues estará acotado, aunque por ahí, y me parece también importante señalarlo, el PAN, las iniciativas del PAN sí proponen mantener a la Secretaría y todavía no sabemos cuál será la definición de los diputados en ese sentido. El problema es que se va a la negociación política y en ese juego siempre hay algo que no queda bien. La experiencia sí no lo ha marcado. Fundar está impulsando
un proyecto, una propuesta. ¿Nos puedes contar de qué va? Porque tengo entendido que tiene mucho que ver con esto que platicamos. Sí, mira, la reforma anticorrupción primero se trata de reformas a la Constitución y en un segundo momento se harán reformas a las leyes que se deriven de esa reforma constitucional. Y una de ellas tiene que ver con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que en principio se plantea, que insisto en el punto, no sabemos si finalmente saldrá eso, pero se plantea que hay una Ley General de Responsabilidades Administrativas y de Combate a la Corrupción, en donde queden identificados no solamente cuáles son los actos de corrupción definidos en la ley, sino también cuáles son las responsabilidades administrativas, entre ellas presentar declaraciones patrimoniales y de intereses. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que estas declaraciones patrimoniales sean públicas, es decir, que estén el registro y el contenido de las declaraciones protegiendo ciertos datos que nosotros consideramos que no deben ser públicos, con base en los estándares internacionales, con base en los estudios comparados que hemos hecho con otros países, pero que toda la información que sea indispensable para conocer la variación patrimonial y los intereses que puedan entrar en conflicto, pues esté disponible para el público, ¿no? Como una forma adicional de control, ¿no? Como un instrumento complementario, digamos, una medida complementaria en el combate a la corrupción. O sea, ustedes pretenden definir muy claramente qué es conflicto de interés, cuándo se incurre en acto de corrupción, etcétera, para que no quede suelto, pues. Sí, entre otras cosas, ¿no? Y entre esas otras cosas también está el contenido específico de qué tendría que tener, el tecnicismo es una versión pública de la declaración patrimonial. Y mientras eso sucede, bueno, tú que estás precisamente dentro de Fundar en esta área, llevando este tipo de temas, hasta ahorita, ¿qué tan frecuente o desde que comenzó esta administración, qué tan frecuente están viendo este tipo de problemas? Digo, ahorita nos enteramos de porque él fue tan escandaloso, fue el presidente, etcétera. Pero ¿de qué no nos estamos enterando? Claro. ¿Y qué podría pasar en un momento dado? Viene, o ya está la reforma energética, vienen contratos millonarios, el Plan Nacional de Infraestructura, o sea, vienen cosas grandes. Entonces, ¿tú hacia dónde ves la tendencia por lo que estás viendo? Tal cual, es un problema identificarlos, es un problema enterarnos justamente porque las declaraciones patrimoniales no son públicas. Insisto en el tema, en las declaraciones patrimoniales hay información sobre los intereses particulares de los servidores públicos, además del patrimonio propio y del o el cónyuge, ¿no? Que es otro punto que es interesante para el tema del que estamos platicando, y de los familiares que son dependientes del servidor público. Entonces, la publicidad de las declaraciones patrimoniales es una forma de prevenir justamente que haya conflicto de interés, ¿no? Los conflictos de interés que hemos conocido en los últimos 2 años, pues han sido realmente a partir de investigaciones periodísticas o de espionaje tal cual, ¿no? O sea, recordaremos filtraciones, ese tipo de cosas. Pues sí, los casos del secretario de Energía, de la diputada Purificación Carpinteiro, en donde hay, pues sí, también elementos que dan la posibilidad de decir que hay conflictos de interés. Entonces, pues efectivamente no los podemos saber y como bien apuntas, todas las reformas y sobre todo, bueno, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones van a incluir muchos procesos en donde va a haber contrataciones y licitaciones y muchos grupos empresariales interesados en participar. Y entonces sí tendremos que tener todo este nuevo andamiaje institucional que nos permita tener mayor confianza en todo este tipo de procesos y en el desempeño de los servidores públicos. ¿Esto planteas a nivel federal o también va a impactar a municipios y estados? En principio es a nivel federal, pero si finalmente se decide hacer una ley general, esa ley general va a marcar los principios y los estándares, digamos, mínimos en los que se tienen que basar las legislaciones locales. Porque lo que estamos viendo ahorita a nivel federal es escandaloso, pero en los estados, claro, ese es un nido que muy pocas veces explorado, ¿no? Y una buena cantidad de dinero se va siempre para esos lugares y de esos todo depende básicamente de las pequeñas contralorías de cada estado.
Ese es un problema que no sé hasta qué punto ustedes lo ven como serio en este momento. Sí, mira, en el caso de las declaraciones patrimoniales, pues hay legislaciones estatales que sí contemplan que sean públicas como obligaciones de transparencia, las leyes de transparencia lo incluyen. El problema de nuevo ahí es que pues habrá que ver cómo se desempeñan las contralorías en cada uno de los estados y el contenido de eso, ¿no? O sea, si existe la información indispensable para identificar conflictos de interés o posibles conflictos de interés y evitarlo. Y en esta propuesta que ustedes plantean, ¿se habla de sanciones? Porque no estoy, yo sé muy seguro, no conozco mucho el tema, si hay o no sanciones para conflictos de interés. Las sanciones se plantean, digamos, en la reforma, pero lo que nosotros específicamente estamos intentando incluir es la disposición de la publicidad de las declaraciones patrimoniales. Hay eso sí está definido, ¿no? Hay sanciones y de hecho es parte del desempeño que a nivel federal la Secretaría de la Función Pública sí está cumpliendo, ¿no? O sea, sí hay sanciones, pero solamente en el procedimiento, digamos, solamente se concentran en verificar que se haya presentado o no. Y ya el contenido de las declaraciones es un paso posterior. Que finalmente es un tema también que es importante plantearlo en este minutito que nos queda. Me llamó mucho la atención cuando vi la declaración patrimonial del presidente Peña Nieto que habla de tasa algunos terrenos que le donaron en viejos pesos y entonces ahí no tienen la dimensión de qué estás hablando y claro. Entiendo que muchos funcionarios lo hacen así, ponen donación, ponen etcétera. Se tendría que regular también, hacer más específico y obligar a los funcionarios a que sean específicos en sus declaraciones. Y actualizar el valor, ¿no? Claro, por entrada. Y otro problema adicional a ese que mencionan es que hay varias disposiciones para cada poder, ¿no? O sea, no hay una uniformidad para diputados, senadores, integrantes del Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Tenemos que hablar en algún momento de este problema, este limbo que también representa la Cámara, los congresos, el lobby y todos los conflictos de interés que todos los días se presentan ahí. Pues Guillermo Ávila, investigador de Fundar, investigador del área de transparencia y rendición de cuentas, gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros regresamos enseguida. Arrodíllese. ¿Para qué? Estoy a la altura de las balas. ¡Botón! ¡Preparen armas! ¡Apunten!
Gracias por seguir con nosotros en Periodistas de a Pie. Lo ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Vamos a hablar ahora de un tema que ha pasado durante mucho tiempo virtualmente desapercibido, que se llama apagón analógico, que suena muy, muy raro, y para eso invitamos a Gonzalo Rojón, que es director de análisis de The Competitive Intelligence Unit. Gracias Bienvenido. por la invitación. Es Buenas noches a todos. una consultora que ha tocado mucho tiempo el tema de las más especializadas en esta área, ¿no es así? Sí, Vero? de las tecnologías de la información, TI, como le llaman, ¿no? Exactamente. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Pues precisamente este tema, comentábamos en el bloque de anuncios, que comienzan a salir de pronto ya publicidad de tele, en la radio, sobre este apagón. Tu televisión dejará de funcionar en un momento dado, al próximo año. También un poco también publicidad oficial de que se están repartiendo televisores digitales en algunas partes del país, de escasos recursos. Y bueno, la gente nos preguntamos qué es esto del apagón analógico. Se había planteado el año pasado en Tijuana que empezaba, de pronto se suspendió. ¿Nos puedes explicar un poco el antecedente de esto y en qué va? Claro que sí. Bueno, nada más pónganse a pensar un poco que la televisión, desde su invención, ha tenido pocos cambios tecnológicos. Obviamente conocimos el color, ¿no? Primero era en blanco y negro, después conocimos el color. Sin embargo, no ha tenido como muchos cambios. El que se vaya a migrar hacia la televisión digital es uno de estos pocos cambios tecnológicos que se van a dar en la evolución tecnológica de la televisión. ¿Qué vamos a ganar cuando se transforme a una señal digital? Bueno, vamos a ganar muchos beneficios, entre los que se encuentran una mejor imagen, por ejemplo, ¿no? Vamos a poder aprovechar más el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es donde vienen las señales, las ondas de la televisión. Si ustedes recuerdan, o actualmente en nuestra televisión, tenemos que dejar ciertos canales entre uno y el otro, porque si no hacen interferencia, ¿no? Por eso tenemos el canal 2, después nos tenemos que saltar hasta el canal 4, y así podemos poner muchos ejemplos. Con la nueva televisión digital vamos a poder aprovechar esos canales, no va a haber esa interferencia, inclusive podemos meter más canales al interior de un solo canal. Es decir, si antes veíamos el canal 2, ahora podemos ver el 2.1, el 2.2, el 2.3. ¿Qué más beneficios podemos tener? Vamos a tener una bidireccionalidad con la televisión, es decir, si ustedes recuerdan actualmente, pues nada más nuestra pantalla, nuestra televisión recibe la señal y es lo que vemos. Cuando tengamos la televisión digital vamos a tener otro tipo de servicios, como pueden ser la traducción simultánea de los programas. En otros países es común que si una persona está viendo un programa y hay alguien que tiene problemas auditivos, automáticamente le pica un botón y en ese momento se conecta una traducción simultánea y salen letras abajo que le van a ayudar a esa persona a que pueda entender mejor el programa. Entonces, estos son algunos de los beneficios que vamos a tener, y otro de los más importantes que estaba omitiendo también es liberar la banda de los 700 MHz, es decir, por donde vienen actualmente los canales, pues ya es un poco obsoleto para la televisión y lo podemos utilizar o reutilizar ese espectro para banda ancha móvil. Todos sabemos los beneficios de la banda ancha móvil, queremos llevar banda ancha a todo el país. Sin embargo, bueno, pues actualmente ese espectro está siendo utilizado por los canales análogos. Ahora lo que vamos a hacer es migrar esos canales análogos a digital, a otra frecuencia, y esta banda de los 700 MHz la vamos a despejar, va a quedar libre, y luego entonces la vamos a utilizar para banda ancha móvil. Esos son los beneficios que vamos a obtener. Todo el mundo lo está haciendo, algunos antes, otros después, y bueno, nosotros como país también lo tenemos que hacer tarde o temprano. Una duda súper básica. Claro, claro. ¿La televisión digital va a transmitirse como la tradicional por aire a través o tiene del que aire? ser por cable? No, a través del aire. Exactamente igual, simplemente va en otra frecuencia, ¿no? Y eso nos va a dar una mejor calidad. ¿Por qué México necesita migrar de la televisión analógica a la digital? Bueno, aparte de todos los beneficios estos que les contaba en este momento, también lo que necesitamos es despejar esa banda de los 700 MHz, que les digo que es yo creo que uno de los beneficios más importantes, para luego entonces en ese canal antiguo, en esa frecuencia antigua, poder transmitir o poder mandar ahí a través de esa frecuencia
banda ancha móvil, ¿no? Como la que tenemos en nuestros teléfonos y que por cierto es más fácil de llevar a todo el país que en vez de poner cables, ¿no? Nos sale más barato y es más eficiente. Porque en algún momento de la discusión, que ha tenido muchísimas aristas, se llegó a plantear que básicamente si no hay una migración si no se hace este apagado analógico, que significa que se deja de transmitir de la forma tradicional, pues básicamente te aísla, porque el resto del mundo está ya prácticamente ya en tecnología digital, ¿no? Sí, sin embargo nos podríamos quedar así, no pasaría nada. Por eso la pregunta. Exactamente, no recibimos los canales de otro país, básicamente estamos recibiendo los nacionales, ¿no? O sea, no es como que yo prendo la televisión nacional y puedo captar un canal de Japón o de Estados Unidos o de Guatemala, ¿no? Simplemente nos rezagaríamos tecnológicamente. ¿Quién tiene televisión? Ay, perdón. No, es una razón de peso rapidísimo para que ese apagón analógico se acelere. Imagínate nada más quedarte con Televisa y Azteca como únicas opciones. No, sí, bueno, perdón, lo hemos perdón. tenido los últimos años, ¿no? Pero bueno, y básicamente lo que podríamos estar teniendo como usuarios serían más opciones, ¿no? O sea, más opciones más oferta, como la que se tiene ya en la televisión de paga. Es decir, la televisión de paga ahorita sí es digital. Sí, exactamente. Las personas que tienen actualmente televisión de paga y ven los canales nacionales a través de televisión de paga no tienen que hacer absolutamente nada. Pero aquí me parece que el punto fino es qué van a hacer aquellas personas que no cuentan con televisión de paga. ¿De cuántos estamos hablando? Híjole, la penetración de televisión de paga es de alrededor del 30% de los hogares, lo cual pues sigue siendo... Sí, un 70% que no tiene... De los hogares, exactamente, 40%, ¿no? Pero sigue siendo bajo. Pero aquellas personas que todavía reciben la televisión abierta vía el aire y no por televisión de paga, ¿qué es lo que necesitan hacer? Lo que necesitamos tener es una televisión que ya tenga un sintonizador digital. ¿Cómo sabemos si nuestro televisor tiene un sintonizador digital? Basta con ver el control remoto. Como yo les decía anteriormente, vamos a tener canales al interior de un solo canal, 2.1, 2.2, 2.3. Para que nosotros podamos introducir esos canales, vamos a tener que tener en nuestro control remoto un punto, ¿no? Generalmente no teníamos un punto, bueno, pues ahora van a incorporar un punto. Entonces, si nuestro control remoto tiene ese punto, o al momento que nosotros cambiamos los canales, vemos esa secuencia de 2.1, 2.2, 2.3 o 5.1, 5.2, es que nuestra televisión está listo para sintonizar digital. Ahora, ¿qué hacer si nuestra televisión no cuenta con un sintonizador digital? Lo que vamos a hacer es, esa televisión obviamente todavía sirve, no es como para tirarla, y sobre todo que la inversión en una televisión es algo fuerte, ¿no? Las televisiones son caras. Lo que se va a hacer es comprar un decodificador. Hay que comprar un decodificador, el cual se le conecta a la parte de atrás del televisor y automáticamente vamos a recibir la señal digital. No vamos a contar con todos los beneficios que yo les contaba al inicio, a lo mejor con esos servicios que se cambia automáticamente no los vamos a contar, pero lo que sí vamos a asegurar es no perder la señal cuando se haga el apagón analógico. ¿Y si contratas televisión de paga? También, simplemente hay que considerar que va a tener un costo mensual, ¿no? El decodificador puede costar en un rango entre los 600 y los 800 pesos y a lo mejor la televisión de paga te va a costar 600, 800 pesos mensualmente, ¿no? Claro. O, digo, hay distintas ofertas, pero va a tener un costo mensual. ¿Qué pasa con ese espectro de banda, no sé si llamarle de esa manera, que se libera al momento de que un canal analógico se va a digital? ¿Está dentro de esos 700 megahertz que tú dices? Exactamente, está dentro de la banda de los 700 megahertz y lo que se va a hacer es, se tiene contemplado un plan dentro de todas las reformas de telecomunicaciones de hacer una red compartida. No sé si ustedes recuerden que se mencionó por ahí que se había licitado una fibra óptica de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene fibra óptica, y junto con este espectro de los 700 se va a hacer una red con la que se pretende llevar servicios de banda ancha a todo el país. No van a ser gratuitos, obviamente, no la va a manejar el gobierno, va a ser del gobierno, pero se le va a licitar a distintos operadores para que ellos puedan ofrecer el servicio a terceros. Entonces, una vez que se libere ese espectro, se va a pasar a esta red compartida que se tiene planeado de aquí a unos años que se ofrezca servicio de banda ancha. Porque una lectura muy sencilla, de nuevo, perdón mi ignorancia, pero era que, si lo ponemos muy gráficamente, si Canal 2
ocupa, no sé, la cuarta parte de esos 700 de esa banda red, lo libera, el dueño del canal 2 puede decir, yo tengo concesionado este pedacito y me corresponde y por lo tanto yo hago con él lo que quiera, que era, entiendo, una parte de la discusión que se dio en algún momento, no sé cómo habrá quedado, pero esto está ya superada esta discusión, realmente. Sí, Televisa... totalmente. Precisamente con todo esto del apagón se les retira totalmente. Lo que se hizo en su momento fue darles un espectro espejo, es decir, como va a tomar cierto tiempo que nos migremos hacia la televisión digital, pues obviamente también las televisoras necesitan implementar equipos, ¿no? El mismo sistema análogo no funciona para digital, entonces tuvieron que hacer ciertas inversiones y pues de modo que pudieran probar esas inversiones, pues era, a ver, te voy a dar un canal espejo de manera que tú puedas empezar a hacer todas tus transmisiones. En el momento que tengamos que hacer ese cambio hacia digital, se te retira automáticamente, pierden esa concesión, siguen teniendo en la parte del digital, ¿no? Pero este se va a retirar totalmente y es lo que queda limpio precisamente para ofrecer servicios. Pero sí está garantizado que se lo van a quitar, porque sí, totalmente. Imagínate que tengas un espacio de banda ancha con la tecnología, pues tú puedes meter 70 canales. Sí, claro. No, totalmente se va a retirar, eso ya no ha sido un problema y nunca lo fue, pero no se lo van a quedar. Ahora, en esta licitación que se va a hacer de ese espectro de banda, hablamos de qué, teléfono, imagen, video, audio, ¿de qué estamos hablando de ahí? Banda ancha, que puedes pasar lo que quieras prácticamente por ahí, ¿no? Va a ser de cuarta generación, es decir, va a ser LTE, ¿no? Que es lo en cuanto a ancha de banda o de velocidad de internet, es lo más rápido que conocemos. Entonces, pues prácticamente lo que puedas pasar por ahí. Eso se le va a concesionar, esa red se le va a concesionar a distintos operadores y luego ellos podrán ofrecer el servicio ya a particulares como ustedes y como yo, ¿no? Que es lo que se estaba diciendo, que es donde no podrían participar los agentes preponderantes. Sí, no, sí, totalmente quedan fuera de eso, porque precisamente es para introducir una mayor competencia, ¿no? Si dejas que entre en el caso de banda ancha móvil el mismo Telcel o América Móvil, no tiene sentido. Ahí sería el único que no podría participar, aunque sabemos que ellos están desinvirtiendo para poder participar, ¿no? Están tratando de hacer distintas cosas para quitarse la preponderancia. Sí, bueno, y la verdad que hay un tema que me gustaría que abordáramos en el siguiente bloque antes de irnos al corte, hemos discutido mucho sobre la tecnología, sobre lo que implica que la televisión digital y todo, que es muy, muy importante porque es realmente muy práctico, pero no hemos hablado de los contenidos y todo ese tema que me parece que también es importante y tiene que ver con el siguiente tema que queremos abordar, que es la licitación de las cadenas nacionales de televisión abierta. Pues, si te parece, Gonzalo, claro que nos vemos enseguida. Nos vamos a un corte y regresamos.
4.4 millones de dólares diarios gana el señor Larrea por su Grupo México, por extraer minerales de este país, por obtener una concesión, ¿sí?, que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí?, y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora. Estamos en Rompeviento TV, el programa se llama Periodistas de a pie. En el corte teníamos algunas dudas que estábamos aquí intercambiando en la mesa, que tienen que ver con de qué estamos hablando con esto de 700. Sí, de espectro. La banda, espectro. Y también una parte de esto que se nos olvidó un poco tocar, porque mencionaste en algún momento que no, o sea, bueno, hay muchos beneficios en todo lo que comentabas, pero habías dicho que no se había llevado de una manera ideal aquí en México. ¿Por qué? O sea, ¿qué parte es la que no se ha llevado como...? Claro. Es evidente que migrar hacia la televisión digital son puros beneficios para todo el mundo, todo el planeta Tierra lo tiene claro, todo el mundo lo está haciendo. Sin embargo, México en algún momento tomó la decisión de hacer esa transición a la televisión digital en el año 2021, lo cual tecnológicamente es muy, muy, muy lejos, ¿no? No sabemos si para el 2021 sigue existiendo la televisión, de hecho, ¿no? Entonces, se estuvo peleando durante mucho tiempo que se adelantara ese apagón analógico. Entonces el presidente Calderón decidió que iba a ser en el 2015. Sin embargo, nunca se establecieron bien los parámetros de cómo se iba a hacer. Entonces, digamos, para ponerles un ejemplo sencillo, que yo estoy construyendo una casa, voy en la obra negra y les digo, voy a hacer una fiesta tal día. Y en base a esa fiesta, yo empiezo a acelerar el proceso de la construcción de mi casa. Es muy probable que los ladrillos y el cemento no sequen bien por hacerlo a prisa, y es lo mismo que está sucediendo exactamente con el apagón analógico en México. Se adelantó hacia finales del 2015, sin embargo no se pusieron los pasos adecuados que se debían hacer y no se ejecutaron de la manera correcta para llegar bien a esa fecha. Entonces, nada más para ponerles una idea, el día de hoy se tenía que hacer el apagón analógico en 5 ciudades de la frontera norte, lo cual era muy importante, tan importante como Monterrey. Sin embargo, no se logró, no se ha logrado. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el presupuesto adecuado, porque en vez de dar decodificadores, porque el gobierno iba a dar decodificadores a las familias para que no tuvieran que cambiar televisión, decidió irse por televisiones, lo cual, si no tienes un presupuesto y cambiaste de decodificadores a televisiones, pues obviamente te iba a salir mucho más caro. Claro. Entonces no tenemos el presupuesto, no tenemos los decodificadores, sino ahora son televisiones, se han entregado muy mal. La repartición de estos empezó hace unas semanas, ¿no? Cuando se supone que el día de hoy se tenía que hacer el apagón analógico en estas ciudades como prueba, pero eso nos va a servir obviamente pues para llegar en tiempo y forma a finales del 2015, exactamente al 31 de diciembre del 2015. Entonces no hemos hecho estos pasos de la manera adecuada como para llegar al 31 de diciembre de la manera correcta. Entonces a mí sinceramente me preocupa un poco porque podríamos no llegar a ese día. O sea, no, hasta por una cuestión de mercado, ¿habrá producción suficiente para abastecer a 100 millones de hogares, bueno, 30 millones de hogares? La producción sí lo había, sin embargo no se obligaba a los fabricantes a que dejaran de vender televisores análogos, sino hasta hace unos meses. Claro, por ponerles un ejemplo, en Brasil, cuando se empezó a llevar este proceso, 4 años antes se obligó a todos los fabricantes de televisiones que no podían introducir una televisión más análoga al país, a Brasil, ¿no? O aquellos que se iban a vender todavía análogos, les ponían una estampa muy grande en la caja para que la gente supiera que era análogo y que iba a dejar de funcionar, o que ibas a tener que hacer una inversión extra comprando un decodificador. Todos esos pasos nosotros los hemos hecho en el 2004, cuando el apagón analógico es en el 2015. ¿Pero fue por una cuestión de falta de procedimiento y regulación o fue por la presión de las televisoras que no querían el apagón? Fue por falta de un procedimiento, definitivamente. Yo creo que las televisoras en este caso han hecho su trabajo, que es
pues ellos deben de continuar con toda esta inversión de infraestructura, pues para seguir produciendo en digital. Entonces, aquí el problema no son las televisoras, sino el problema ha sido que la población no tenemos los medios para entonces recibir la televisión digital. Claro, además de los medios, bueno, poca información, ¿no? Porque, digo, hasta antes de que se prohibiera a los fabricantes vender una televisión análoga, la gente seguía comprando televisiones análogas que no le, bueno, que seguramente tendrán que invertir ahora en el decodificador, ¿no? Exactamente. Y no te dicen en la tienda, oye, esta tele es análoga, no te o sea, no te dice nadie, ¿no? Sí, exactamente. Literal fue malos procedimientos aplicados, ¿no? Y una publicidad que están haciendo ahorita espantosa. Sí, por Sí, cierto. pero es reciente, eso es Sí, lo sí. preocupante. Todo esto Hasta se ahora, lleva ¿no? planeando desde el 2012. Entonces no tenemos ni el presupuesto, ni los comerciales, la gente no está informada, no sabemos cómo cambiarlo, no sabemos qué es un decodificador, en dónde los venden, Exacto. cuánto cuestan. Sí, exactamente. Son demasiados elementos que no estamos contemplando. Y nada más para agregar uno más, déjenme decirles que a mitad del 2013 la penetración de televisión digital en el país era de alrededor del 26%. Un año después, con mucho esfuerzo debemos andar alrededor del 50%. En teoría, debemos de tener el 90% de la penetración de televisores digitales para poder hacer el cambio. Y solamente nos falta un año. Un año para ese 40%. Restante. Y estamos hablando de no la señal, sino aparatos. Aparatos, exactamente. La señal está lista. Lo que hace falta es los aparatos para recibirla. Oye, y una pregunta. Si quizá la inversión en una pantalla, en un televisor nuevo, es más grande que la de un decodificador, pensando en la cuestión de ahorro de energía o de cuánto jala de energía un televisor o analógico, sería, aunque sea mayor la inversión al final, ¿sería mejor cambiar de televisor por la cuestión de ahorro de luz? Bueno, se supone que sí va a haber un ahorro significativo de luz, pero a mí me preocupan otras cosas, por ejemplo, toda la basura digital que se va a generar. Si tú dabas un decodificador, simplemente se le conectaba a la televisión y listo. Pero por el otro lado, si a las personas les estás dando un televisor, el que ya tenían, hay una de dos, o van a invertir en un decodificador y entonces van a tener dos televisiones, o la otra es que lo van a tirar. Y ahora realmente no tenemos un plan de reciclaje de electrónicos, lo cual también es una complicación y se le ha cuestionado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al IFETEL, ¿no? Es que, oye, y todas esas televisiones que la gente que va a desechar, ¿qué las vamos a hacer? ¿Dónde las vamos a tirar? ¿No? Entonces, son muchas aristas que se han dejado abiertas y que tarde o temprano nos van a explotar. Y además, de nuevo, en este país de conspiraciones, de teorías conspirativas, habrá que preguntarse, seguramente no es un tema que ustedes en la consultoría estén preguntándose, o a lo mejor sí, preguntarse quién tomó y cómo y por qué la decisión de cambiar de codificadores a televisiones. Claro, esa es otra buena pregunta. O si no es algo más populista, ¿no? ¿Tienen alguna intención electorera o no sé? Fíjate que siempre ha surgido ese tema, pero también en México como que siempre estamos en elecciones por todos lados, ¿no? Entonces todo también se malinterpreta de, híjole, lo está haciendo en épocas electorales. Eso por un lado. En cuanto a la decisión, lo que explicaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que dos vertientes muy importantes de este gobierno es precisamente la transición hacia la televisión digital y el otro, proveer a toda la población de Internet. Sin embargo, no tenemos el presupuesto para ambas cosas. Entonces, la decisión que se tomó era unir estos dos presupuestos y que las televisiones ya contaran con la capacidad de recibir Internet. Ojo, nada más el aparato, sin embargo, no tienen el servicio, ¿no? Claro, que ya, lo tienes que contratar. Sí, ya habrá que verlo, pero bueno, según la Secretaría era una forma de hacerlo un poco más eficiente y poder llevar a la población. Y por eso ambas liberar cosas. esta banda de los 700, ¿no? También. Que no recibiría esa señal, no se vería a través de móvil, pero... ¿Qué tanta garantía hay de que una vez liberada ese espectro de bandas, está bien dicho espectro de banda, ok, realmente tendremos un internet móvil, por ejemplo, que no se te vaya a hacer la siguiente calle, o que pases por un cambio de antena y ya te cortaron todo lo que tenías? Pues mira, precisamente todo eso va a depender mucho de los tiempos y de las formas, ¿no?
Si nosotros no liberamos esa banda el 31 de diciembre, la puesta en marcha de toda esta red inalámbrica que se tiene que hacer, obviamente también se va a atrasar. Entonces, en vez de tardar en hacer un despliegue 2 años, nos podríamos tardar 3 o 4. Y nos tardaríamos en ofrecer ese servicio. Entonces, sí depende mucho. Y una vez que esté instalada, va a ser una red muy buena y muy grande en todo el país, ¿no? Oye, Gonzalo, y bueno, aprovechando que estás aquí y quizá aprovechando los últimos minutos, teníamos la duda, esta tercera cadena que también ya está próxima a licitarse y que ya hay 3 grupos que se ha anunciado que apostarían por esta tercera cadena, ¿no correría en esta, o sea, nos puedes especificar un poco por dónde correría esta tercera, la Sí, diferencia claro. con el espectro de 700 MHz? Claro, nada más para aclarar un poco, no va a ser una cadena, van a ser 3 cadenas adicionales. ¿A 3? Sí, van a ser 2 privadas y una pública, ¿no? Entonces, pues es buena noticia porque pues va a haber una mayor oferta de contenidos. Los 3 grupos que se anunciaron como postores próximos es para una sola. Pueden apostar por una sola o por las 2. Ah, ok. Es decisión de ellos, pueden tomar ambas decisiones y ya pues dependiendo de la licitación, de lo que oferten, la cobertura que ellos puedan ofrecer, es entonces que se va a tomar la decisión. Pero digamos que la televisión análoga es la que va por la banda de los 700, a donde se va a migrar la televisión digital, si mal no recuerdo es en la banda de los 2, no recuerdo exactamente en qué frecuencia es, ahí hay mucho espacio libre como para meter 2, 3 cadenas, ¿no? Que sería actualmente la que tiene Televisa, la que tiene actualmente TV Azteca, se están licitando estas otras. Entonces es totalmente separada de la de 700. Digamos que por la de 700 solamente están los canales que tenemos en televisión abierta actualmente, ¿no? Entonces se van a migrar y aquí sí ya hay mucho espacio para estas 3 nuevas cadenas, por ejemplo, que ahorita ya sabemos que hay 3 grupos que están pujando por ellas. O sea, no se van por las 700, esa es únicamente para internet. Era por análoga, se quitan los canales análogos, y por ahí de 700 va a pasar internet. Y ya nada más vamos a tener estos, tres grupos que van a apostar por estas 2 cadenas. 2 cadenas. ¿Se te hace un número suficiente? Digo, ya nada más para... Sí, se me hace un número suficiente. La verdad es que pujaron muchas más, sin embargo en el proceso fueron cayendo, porque ha sido un proceso en el cual se ha tratado de asegurar de que las empresas que vayan a pujar por ello realmente sí tengan el músculo financiero, inclusive la experiencia, pues para que no sea una bala al aire y no se pierda, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en licitaciones de la venta de Mexicana de Aviación, ¿no? Que hay gente que dice, yo la compro y a la hora de la hora ni tiene el dinero ni nada, ¿no? Entonces sí es suficiente. Pues sí, es un tema que tendremos que analizar con más tiempo. Gonzalo Claro, Rojón, sí. Director de análisis de The Competitive Intelligence Unit, gracias. Gracias, Ahora sí, muy te amables. sacamos jugo. Gracias. Gracias Vero por No, acompañarnos. gracias. Y gracias a usted por estar en Rompeviento TV y sobre todo en Periodistas de a Pie. Usted se queda en este momento A Contracorriente con Luis Hernández Navarro. Nosotros nos vemos muy pronto.